Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Club y Tirambo. Hacía 3 semanas, creo, una cosa así que no hacía vídeo, porque primero leí un libro que no me parecía así especialmente para reseñar aquí, no porque no me gustara, sí me gustó, pero bueno, no sé, me había hecho un ciclo casero de las películas dirigidas por Joseph Leo Mankiewicz y el libro, pues para acompañarlo, me leí un libro sobre su obra, un libro editado por TIB, no recuerdo ahora el nombre del autor, no lo tengo a mano. Y es un libro que me gustó, pero lo usé casi más como una herramienta para ir un poco, pues, sabiendo las vicisitudes de cada película que iba viendo, ¿no? Entonces, bueno, tampoco era un libro así especialmente para comentarlo en un vídeo. Igual, no sé, tenía que haberlo hecho, no lo sé. Ahora mismo no lo tengo a mano. Y el caso es que voy a hablar ahora mismo de dos libros que acabo de acabarme, que van emparentados de alguna manera. Uno se escribió a finales de los años 40, en concreto se estrenó, se publicó en el año 49, y el otro fue escrito en el 1978. Los dos hablaban de un futuro más o menos lejano, que ahora nos resulta ser un pasado bastante, bueno, un pasado reciente, pero tampoco muy reciente. Estamos hablando en principio del año 1984 y del año 1985. O sea, ya han pasado unos años de ese futuro distópico que tenían estos dos autores diferentes, que es de los que voy a hablar ahora mismo. El primer libro, obviamente, es el laureadísimo 1984 de George Orwell, que es uno de esos libros que todos parece que conocemos, pero luego resulta que es más desconocido de lo que pensamos, ¿no? Todo el mundo sabe que de aquí sale el concepto de gran hermano o de hermano mayor. Aquí, en concreto, en esta traducción se habla más de hermano mayor, no se dice gran hermano, pero todo esto del hermano, de gran hermano te vigila y todo esto, parte de esta maravillosa y durísima distopía de George Orwell, escrita, ya digo, a finales de los años 40, en el que te está hablando de un Londres, bueno, de un mundo, pero bueno, la novela está ambientada en Londres, en un Londres en el año 1984, que parece casi de película de Mad Max, ¿no? Una de esas sociedades completamente abatidas bajo una gran dictadura, un totalitarismo, eh, que, con unas consignas y una manera bueno, que recuerda mucho al rollo soviético, a cierto, bueno, stalinismo se podría también decir, pero llevado ya casi a unos mimbres casi de ciencia ficción. Hablamos de una especie de partido único que en Oceanía, bueno, las diferentes potencias, el mundo se ha unido en potencias, son Oceanía, Eurasia y Estasia, y bueno, pues están como en guerra, y Oceanía es donde se encuentra Winston Smith, que es el protagonista de esta historia, que es un hombre que empieza a tener serias dudas sobre la eficacia y sobre las bondades del partido único, llamado así además, el partido, el Socing, el socialismo inglés. Empieza a escribir un diario, no sabe para quién, bueno, dice, quiero dejar esto en el futuro para que alguien lo pueda ver. Incluso, bueno, se enamora de una chica, de Julia, y juntos se quieren adherir a un movimiento revolucionario, eh, por un tal no recuerdo el nombre, Goldsmith, no sé qué era, algo así, que, bueno, supuestamente le tienen como, el partido le tiene como el gran traidor, y lo que hace es únicamente querer derrotar precisamente a ese totalitarismo y a esa opresión que tiene la sociedad, ¿no? Todos están vigilados, nadie puede, está la policía del pensamiento, están los diferentes estadios, está la famosa habitación 101, que es donde se practican unas torturas, no para acabar con el traidor, sino para cambiarle la mentalidad. Es todavía más inquietante. No buscan coger y fusilar directamente a los que no piensan como el partido, sino que eh, lo que quieren es manipular sus cerebros, curarles, como dicen ellos, que bueno, es una manera bastante inquietante, ¿no? El libro se lee muy bien, pero es cierto que llega un momento, a mí me pasó que llegó un momento
quizá porque se torna muy oscuro hacia el final, sobre todo con el tema de las torturas y demás. Me resultó un poco duro. Igual no, no es el momento ahora, no es el momento social o para leer determinadas cosas, pues porque igual estamos un poco más intensos todos. Y bueno, me gustó mucho. Tengo que reconocer que, no, que la historia la conocía, pero no me había leído la novela. De hecho, siempre me ha pasado que la he confundido con Un Mundo Feliz de Aldous Huxley. Y así como la novela de Huxley me la he leído un par de veces, esta pensaba que sí, pero no la había leído. Conocía la historia, la película de Michael Radford, pero incluso la que se hizo en los años 50, pero no, curiosamente, no me había leído la novela. Por eso digo que me ha sorprendido cómo, creyendo que me conocía la historia, me ha sorprendido muchas cosas que he encontrado en ella. Entre ellas, pues, esa dureza y esa crudeza con la que George Orwell escribió a finales de los años 40, ¿no? Parece mentira que este libro tenga tantos años, ¿no? En 1984 está, bueno, está reeditadísimo, pero bueno, aquí esta edición es de Minotauro Esenciales, y de Minotauro es 1985, que es un poco, digamos, la respuesta que dio Anthony Burgess unos cuantos años después, escrito en el año 78. Anthony Burgess es, bueno, entre ellos, sobre todo es más conocido por haber sido el autor de La Naranja Mecánica, aquella novela que llevó al cine Stanley Kubrick. Y este libro, tengo mis sentimientos encontrados. Reconozco que es muy interesante. Eh, es muy interesante todo lo que cuenta y me parece una mente muy, muy inteligente y muy lúcida la de Anthony Burgess. Pero tengo que decir que igual el libro, por haber querido hacer esta dupla de leerlo junto al año 84 de Orwell, quizá me ha pillado un poco ya más cansado del tema. Ya igual tenía que haber hecho un descanso y haberme leído un tebeo de Mortadelo y Filemón, por ejemplo, y no dejarme imbuir por tanto negativismo seguido. Al final estamos hablando de casi 400 páginas cada uno, entonces no dejan de ser mucha página de, de sentimiento un tanto quizá negativo. Este libro es un compendio de textos. Yo, de hecho, pensaba que había sido una recopilación de textos en los que hablaba Anthony Burgess un poco del mundo que había descrito George Orwell, y no. El libro está considerado, concebido como libro, aunque cada capítulo bueno, pues es un poco heterogéneo, ¿no? Hay la primera parte se llama 1984 y la segunda 1985. La primera parte lo que hace es utiliza un poco diferentes herramientas para hablar sobre este libro, ¿no? El de Orwell. Hace el típico diálogo con no se sabe quién. Eso es una práctica que se hacía mucho en la antigua Grecia y, ¿no? En los libros de filosofía. Ese diálogo ficticio que lo que hacía era soltar ideas. Aquí hay varios capítulos que utiliza esa herramienta de hacer un diálogo con no se sabe quién, puede que con él mismo, puede que no se sabe, en el que están hablando como si fuese real, como si fuese una conversación real, hablando de lo que habla el libro de Orwell, hablando de Oceanía, hablando del Solzing, hablando bueno, pues del Gran Hermano, de todo esto, ¿no? Tiene a la vez pequeños ensayos más o menos irónicos, más o menos serios. Eh, ya digo que desde una visión quizá un tanto alarmista de lo que es la vida y lo que es el futuro, ¿no? De lo que se espera que vaya a ser el futuro. O sea, no olvidemos que en el año 78 todavía quedaban 6 años, ¿no? 7 para llegar a ese año 84. Aunque ya estaban muy cerca, ya sabían que no iba a pasar lo que contaba Orwell, ¿no? De hecho, hay un momento en el que dicen que la distopía, como tal, que él no cree en estos libros de distopía pensando que va a ser una predicción de lo que es el futuro, sino que de alguna manera, si Orwell en el año 49
está hablando de un futuro terrible, que no es que esté prediciendo lo que va a pasar en ese futuro, sino que es un reflejo, quizá un tanto literaturizado, si se me permite la palabra, de lo que es la sociedad del momento, ¿no? De hecho, bueno, había una serie de conflictos. Hace mucha historia aquí también, cuenta historias, conflictos, y se va mezclando un poco la realidad histórica con la ficción. Y luego la segunda parte, que ya me ha interesado menos, hace una pequeña... la segunda parte ya es como creación literaria del propio Anthony Burgess, en el que se hace su propia versión con unos personajes diferentes, etcétera, sobre un mundo que tiene que ver también con este mundo de la novela de Orwell. Por eso digo que es un libro que luego vuelve a tener aquí otra especie como de entrevista. Bueno, ya digo que es un libro como muy heterogéneo dentro de la historia que está contando, que siempre va hacia el mismo camino, pero es más heterogéneo, tiene más diferentes elementos, no solamente el literario o el metaliterario, como puede ser la entrevista al principio, sino, bueno, pues también hay pequeños ensayos, hay un poco de historia. Ya digo, es un libro muy interesante, pero que a mí quizá se me ha hecho un poco bola por el hecho de haber sido, por haberlos leído seguidos. Yo creo que al final no es que el libro en sí me haya aburrido, sino que creo que el querer hacerme esta doble sesión seguida, pues me ha pasado un poquito de factura. 1984 de George Orwell y 85 de Anthony Burgess, los dos de Minotauro. De hecho, este ha salido este año. Esta edición en concreto ha salido... no lo pone. No lo pone. Pero bueno, acaba de salir hace nada. O sea, esta es la primera edición en esta editorial. A pesar de todo lo que he dicho, recomendable, sobre todo la novela de Orwell, por supuesto, que también se puede completar con la visión de alguna de las versiones que han hecho en cine. Yo me quedo con la de Michael Radford, hecha también en el propio año 1984, más que con la de los 50, que era quizá un poco más, bueno, con una especie de final que cambia mucho más que cambiar la novela, lo que cambia es cambia el sentido de la novela. O sea, precisamente el final demoledor que tiene esta novela se lo saltan. Es como si fuese una especie de censura de aquellos años. En los años 50 todavía, claro, estaba todo el tema del macartismo, etcétera. Entonces había... la visión que había en las películas siempre era un poquito más, bueno, digamos, del gusto de las élites y de los poderes, que precisamente es lo que denunciaba este libro. Ya digo, 84 y 85, George Orwell y Anthony Burgess, la recomendación de hoy. Pero ya digo, igual para entre uno y otro, pues leeros algo de Tom Sharp o de P. Woodhouse o un Mortadelo o algo un poco más liviano para no caer en bajones. Pues nada, nos leemos. Chao.